En el video anterior les conté sobre los embeddings y las bases de datos de vectores y cómo esto ayuda a dar memoria y nuevos conocimientos a los modelos de lenguaje, como ChatGPT. Ahora les voy a contar el siguiente paso para poder crear chatbots que respondan con información de tus propios datos. Pero antes, si te interesa aprender a hacer apps o webs con inteligencia artificial, programar chatbots, tu propio ChatGPT, usar las APIs de OpenAI, Whisper, LangChain, cómo escribir prompts y todo eso, estoy preparando un curso con todo esto. Inscríbete en el link de la descripción para saber cuándo lo lance. Primero vamos a ver por qué querríamos hacer esto. Si ChatGPT es tan bueno respondiendo preguntas. ChatGPT es un modelo de lenguaje y todos los modelos de lenguaje son básicamente predictores de lenguaje natural. El modelo calcula qué palabra es la más probable para continuar una secuencia de palabras. Si decimos, el mejor amigo del hombre es, lo más probable es que nos complete con el perro. ¿Pero cómo sabe esto? Por el entrenamiento que ha tenido. ChatGPT no sabe que un perro es un perro, solo sabe cómo la palabra perro es usada en nuestro lenguaje. Los modelos de lenguaje son entrenados en un set de datos. Este set de datos es limitado. Y una vez que el entrenamiento termina, el modelo ya no obtiene nueva información. Hoy es 21 de mayo del 2023. Si le preguntamos a ChatGPT quién ganó el Mundial de Fútbol de 2022, nos dice: lo siento, pero como modelo de lenguaje no tengo acceso a información en tiempo real después de mi fecha de corte, en septiembre de 2021. Por lo tanto, no puedo decirte quién ganó el Mundial de Fútbol de 2022. Entonces, primero tenemos el problema de la información desactualizada. Segundo, si le pregunto a ChatGPT qué hice el verano del año 2020, me dice: como modelo de lenguaje no tengo información personal sobre los eventos específicos de la vida de los usuarios, a menos que se haya compartido conmigo en el transcurso de esta conversación. También le puedo preguntar cuántos nuevos clientes hubieron el mes pasado y me dice: como modelo de lenguaje de inteligencia artificial no tengo acceso a datos en tiempo real ni a información específica de tu negocio o tu situación. No puedo proporcionar información sobre el número de nuevos clientes que tuviste el mes pasado. El segundo problema es que no sabe cosas fuera de su set de entrenamiento. Una forma de solucionar esto es agregar la información al contexto que se le pasa, es decir, a la pregunta o al prompt. Le puedo pasar todo esto, la información de clientes nuevos en los últimos 6 meses y con la especificación de cada cliente nuevo por mes. También le digo que hoy es 20 de mayo y le digo responde usando esta información. ¿Cuántos clientes hubieron el mes pasado? Y ahora sí me responde correctamente. Esto funciona y varios productos están usando este método para hacer estos chatbots y que sean más útiles. Pero la capacidad del contexto no es tan grande. Si tienes 500 páginas de documentación, no se las vas a poder pasar todas a ChatGPT o a otro bot. La solución a estos problemas es convertir tus datos a embeddings y luego hacer una búsqueda semántica. Primero, agarras tu documentación y la conviertes a embeddings. Estos embeddings los guardas en una base de datos de vectores. Luego le preguntas algo a tu bot acerca de tus documentos. La app convierte tu consulta en otro embedding más y hace una búsqueda semántica para encontrar los embeddings antes guardados que más se asemejan a tu consulta. Por lo tanto, los que mejor pueden responder a tu pregunta. Esto es lo que hicimos en el video pasado. Finalmente, entregas los documentos asociados a estos embeddings al contexto de tu bot y le dices que trate de responder la pregunta con la información que le estás dando. Y listo. Ahora tu chatbot tiene conocimientos de tus propios datos. Importante mencionar que el modelo de lenguaje usado tiene que tener conocimiento previo o entrenamiento de lenguaje natural. Por eso la API de OpenAI es tan buena para esto, porque sabe qué buscar y cómo responder con la información que le pases. Conoce nuestro lenguaje. Ok, ahora vamos a ver una de las formas de hacer esto en código. Hice una app con conocimiento en toda la documentación de Rust. Entonces le puedes preguntar algo sobre el lenguaje y te va a dar la respuesta. Y además la documentación relevante de dónde sacó esa respuesta. Y ahora vamos a ver el proyecto. Al igual que el video anterior, tenemos dos partes. Una es el backend y la otra es la web app. El backend es una aplicación Python, nuevamente con Flask. Entonces me provee dos endpoints, process y query. Vamos a correrla. Y la web app es una app en SvelteKit y la vamos a correr. Y ahora tenemos nuestra web app corriendo en localhost en el puerto 5163 y el backend Python en el puerto 5000. Vamos a verla acá. Y lo que yo voy a hacer es subir los documentos de la documentación de Rust. Y estos documentos los pueden encontrar en el GitHub de Rust, Rustlang Book. Y aquí pueden ver que están todos los Markdown que arman la documentación del llamado libro.
The Rust Book. Si ustedes quieren aprender Rust, esto es lo primero que deberían leer, o también podrían ver mi curso que está en la descripción. Ya, entonces esta es la documentación y esta misma se alimenta de los Markdown que están acá. Entonces yo descargué el repositorio y descargué los Markdowns, así que yo puedo ir aquí y aquí en Source, como ven tengo todos los archivos Markdown que voy a usar como mis documentos. Esto podrían ser todos tus datos con los que quieres alimentar tu bot. Los abro y ahora se cargan todos acá, como pueden ver. Son 104 archivos. Y voy a apretar Build Bot. Esto, como vimos en el video pasado, va a agarrar los documentos, va a convertirlos en embeddings, va a guardarlos en una base de datos de vectores, de embeddings, y luego yo voy a poder consultar. Y una vez que termina me redirige a la pantalla donde puedo hacer preguntas. Entonces yo le puedo preguntar, ¿Can I compile to mobile? La pregunta es si puedo compilar para móvil. Hacemos la pregunta. Aquí va a agarrar mi pregunta, va a convertirla en un embedding, va a ir a la base de datos de embeddings y va a buscar el embedding que tenga más similitud. Con eso va a devolverme los segmentos de documentos que tienen más similitud con esta pregunta. Y todo eso los va a meter en un contexto y los va a enviar a la API de OpenAI y le va a preguntar, con esta información que tengo acá, ¿puedes responder esta pregunta? O respóndeme esta pregunta. Entonces aquí me respondió. Me dice, sí, es posible compilar, bla, 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 muchas cosas. Lo importante es que esta es la respuesta y esta respuesta se basó en la documentación que yo le pasé. Pero no en toda la documentación porque es muy gigante. Aquí me indica qué documentos ocupó para armar mi respuesta. Entonces ocupó aquí abajo, Hello Cargo, este archivo de Markdown, también ocupó este de aquí. Y en verdad ocupó esos dos para responderme la pregunta. Entonces esa es la magia. Si ustedes tienen muchos archivos de su documentación o de lo que quieran en verdad, y quieren que ChatGPT o cualquier otro bot genere respuestas basadas en estos documentos propios, tienen que primero convertirlo en embeddings, después la pregunta convertirla en otro embedding, agarrar los documentos que más tienen relación con la pregunta o que pueden responder la pregunta, y eso se los pasan a ChatGPT junto con la pregunta. Entonces, vamos a ir por partes. ¿Qué está pasando aquí? Primero cargamos los documentos, que esto no hay mucha ciencia. Es solamente un formulario donde uno puede subir documentos. Esta es la parte de, vamos a routes, esta page. Entonces aquí abajo, bueno, Svelte nuevamente tienen la sección, los archivos .svelte, tienen una sección de script donde va el TypeScript o JavaScript. Y como pueden ver acá, no es mucho. Solo tenemos la función Start Processing, que es la única relevante acá. Lo demás es particular de Svelte. Y después de script tenemos el HTML. Y eso es todo para esta pantalla. Lo que aquí yo hago es usar Tailwind para las clases, para el diseño, un formulario normal. Y bueno, para agarrar los documentos, ocupo este File Drop Zone que es de Svelte y que me ayuda a subir documentos más fácilmente. Esa es su única gracia. Lo mismo podrían hacerlo con un input con el tipo file en un HTML form. Ya, entonces agarramos los documentos. Luego tenemos estos documentos y se los pasamos al backend Python en el endpoint process. Nos vamos a nuestro backend. En app solamente expongo los endpoints. Entonces este de aquí es process y lo que hace es obtener la lista de documentos, que en este caso son los archivos Markdown, procesa los archivos y devuelve una respuesta. Y aquí parte lo bueno. En este proyecto estoy usando Chroma para crear los embeddings, que es una base de datos de vectores que la puedes usar en forma local. Y también te provee la función para buscar similitudes. En el video pasado ocupamos Postgres en Supabase y era una función de Postgres. Entonces es importante la función que tú vas a usar en tu base de datos de vectores para buscar similitudes. Hay unas funciones estándar que por defecto funcionan bien, pero si quieres más hilar en detalle, puedes ahí cambiar la función. Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo los documentos, que son los archivos, Markdown. Inicializo el cliente de Chroma, que esto si ustedes se van a trychroma.com,
Esta es la base de datos de vectores. Le pueden dar una mirada ahí. Y cómo se usa es súper sencillo. Bueno, se instala la dependencia. Luego tú creas una colección que podría ser como una tabla en bases de datos tradicionales. Luego agregas documentos a tu tabla. Por ejemplo, aquí ellos están agregando estos textos. Es un arreglo de strings. Este es un documento, este es otro documento. Y le agregan metadata, que es importante, que es data adicional al documento en sí. Y también le agregan un ID. Al hacer esto, internamente crean el embedding. Entonces no es necesario llamar a la API de OpenAI, al endpoint embeddings, y gastar dinero. Esto lo pueden hacer de forma local o en su servidor y no tienen que pagarle a OpenAI. Y una vez que tienen los embeddings listos, esto termina, pueden consultar su base de datos. Simplemente con el método query le pasan un texto e internamente va a convertir ese query, ese texto, a un embedding y va a ejecutar la función de similitud y les va a devolver el resultado. Y aquí les dicen ustedes cuántos quieren, cuántos documentos quieren que les devuelva. En este caso es 2. Ok, así que pueden revisar esto, es súper sencillo cómo ocuparla. Ya, entonces inicializamos nuestro cliente de Chroma, creamos la colección que le puse My Collection. Esto podría ser un nombre más específico como Docs, Rust o algo así. Collection. Ahí ustedes ven qué nombre le ponen a su colección. Y luego uno por los documentos vamos creando el embedding. Y aquí yo hago algo adicional, que es sacar el título del documento, porque acuérdense que estamos procesando cada uno de los archivos de la documentación, cada uno de estos. Entonces yo saco el título y lo guardo como metadata o data adicional. Hago una búsqueda con expresión regular y le digo, sácame el título. Los archivos de Markdown son una forma conveniente de almacenar información porque son bastante estructurados. Entonces si tú quieres buscar títulos, puedes usar este símbolo u otra sintaxis que te ayude en tu tarea con tus documentos propios. Yo una vez que proceso el documento, me voy a generar embeddings y hago lo que les mostré recién. Llamo a collection y la agrego como un documento nuevo. Aquí estoy pasando el texto y también le estoy pasando metadata, el título del documento y el nombre del archivo, el nombre de este archivo. ¿Y por qué hago esto? ¿O por qué ustedes querrían hacer algo así? Porque después cuando obtienen los embeddings para responder la pregunta, hay información adicional que pueden usar para mostrar. Voy a preguntar algo de nuevo. How to do unit testing. Aquí mayormente se demora cuando pregunta a OpenAI, a ChatGPT, cuando le hace la pregunta junto con todos los documentos que le envió. Aquí me dice, como pueden ver, para hacer unit testing hay que hacer esto, que es correcto. Y bueno, lo que les quería decir es la metadata, yo la ocupo aquí, porque saco el texto que se le envió y aquí abajo indico el archivo fuente. Entonces esta es metadata. ¿Cómo sabe que es esto? Porque este embedding de document, este de acá, es el document de acá, o el chunk es una parte, y el file name es el que me muestra acá. Entonces cuando yo recupero un embedding, también tengo acceso a esta información adicional para hacer lo que quiera. Ya, entonces vamos uno por uno a los documentos, generando los embeddings, lo vamos guardando. Yo diría que esta es una de las partes más importantes para lograr que esto funcione bien. Porque ustedes tienen que dividir sus documentos en distintos embeddings, de acuerdo al formato o como ustedes crean que sea lo mejor para luego hacer consultas. ¿Por qué? Porque si tú tienes muchos PDFs, por ejemplo, y un PDF tiene 100 páginas y otro PDF tiene 10 páginas, no tiene mucho sentido que un embedding sea el PDF de 100 páginas y otro embedding sea el PDF de 10 páginas. Porque este de 100 páginas contiene demasiada información. Entonces, si tu usuario hace una pregunta sobre algo que está dentro de esas 100 páginas, el chatbot va a colapsar porque va a tener que entregar todas esas páginas. Entonces hay que dividir, todo hay que dividirlo. Lo mínimo posible que le dé sentido a ese extracto, pero tampoco tan pequeño como para que no tenga ni un sentido. Espero se entienda lo que estoy diciendo. Entonces lo que yo hago acá, no le di muchas vueltas. Yo separo los documentos por estos tres símbolos gato, pound, ¿cómo se llaman en tu país? Estos símbolos. Porque yo sé que la documentación de Rust son markdowns y en Markdown uno de los separadores es
Si vemos esto en raw, espero que haya uno aquí. Bueno, aquí hay doble gato. Vamos a buscar uno con triple, uno largo, data types. Si yo veo este markdown, voy a ver que tiene un doble para separar, es como subtítulo y subtítulo. Entonces yo separo los documentos en estos tres. Este documento me va a separar los embeddings. Vamos a agrandar esto. Aquí hay uno, este es un embedding. Después Scalar Types es otro embedding. Hasta este tiene 5. Hasta el siguiente de 3. ¿Dónde está? Aquí. Todo este pedazo va a ser otro embedding. Luego acá otro más y así. Entonces tiene cierta lógica. Podría ser mucho más inteligente. Si tú conoces bien tus documentos, tienes que separarlos en forma lógica. Quizá tienes que hacer un preprocesado de tus documentos. O simplemente separarlo por títulos. Por ejemplo, si es un libro, puedes separarlo por capítulos. Y si los capítulos son muy grandes, quizá por subcapítulos o algo así. Bueno, esta parte es muy importante. Así que ustedes tienen que ver y pensar cómo separar esos documentos. Ya, los separamos, los guardamos como embeddings en la base de datos local y listo. Esto me devuelve a el frontend, que todo es exitoso, success, y nos vamos a la página de bot. Y en la página de bot es la que ustedes ven acá, que tiene un input y un botón. Y cuando uno ingresa el texto en acá, query, y aprieta el botón, va a hacer query embeddings. Y esto llama al endpoint de Python que se llama query. Vamos a volver aquí a app. Query lo que hace es query collection con el texto que le pasamos. Y esto hace lo que ya vimos, instancia el cliente de Chroma y llama al método query de el collection. Aquí ponen el mismo nombre de la colección donde guardaron los documentos. Hacen la consulta y le indican el número de resultados que quieren, el número de embeddings que quieren que devuelva. Esto te devuelve el texto asociado a los embeddings. Y con lo que esto devuelve, se lo devolvemos al front-end. Guardamos los documentos y la metadata en el resultado. Eso es lo que te devuelve el cliente de Chroma. Y luego hacemos la consulta, y aquí viene la segunda parte importante. Hacemos la consulta a el modelo de lenguaje. Esto significa LLM, Large Language Model. Y aquí es cuando viene la inteligencia. Entonces tenemos los documentos y le preguntamos a un bot. En este caso yo le pregunto, vamos a ver aquí, QueryBot. Le pregunto a la API de OpenAI, ChatGPT si quieren. Le paso los documentos y le paso una pregunta. Y aquí ustedes tienen que crear un prompt para que ChatGPT o la API de OpenAI entienda, o el modelo de lenguaje que estén usando. No tienen por qué usar la API de OpenAI necesariamente, pueden usar otro. El prompt en este ejemplo dice lo siguiente, dice: tú eres un asistente AI del lenguaje de programación Rust y eres un experto en el lenguaje de programación Rust. Y tu conocimiento lo obtienes basado en la información que te voy a entregar, delimitada por los 3 ticks. Ticks es esto de acá. Y acá hay un for porque yo voy agregando los documentos que obtuve, el texto de los documentos. Una vez que tengo eso, le digo, el usuario te va a preguntar unas preguntas sobre Rust y tú tienes que responder en forma concisa, incluir código si es que amerita. Y eso lo agrego como mensaje a la API de completions, de chat completion. Entonces le digo, esto es el system message. Y luego agrego el prompt del usuario, que es el query mismo que me está preguntando, lo que me ingresaron acá. ¿Ok? Entonces, armar el prompt es importante también. Y en este prompt es donde ustedes van a incluir el texto de los embeddings que recuperaron. Y finalmente hacemos la llamada a la API y nos va a devolver una respuesta. Y eso es lo que mostramos acá. Y bueno, además muestro los documentos abajo a la respuesta, que ya los tengo, ya los teníamos, porque los sacamos con Chroma. Y eso es todo. Como ven, hay varias partes. Ahora quiero mostrarles el prompt, que de hecho está aquí abajo. Aquí está el prompt. Es en el modelo en la API de chat. Entonces hay que pasarle un rol de sistema, un rol de user, y te va a responder como un assistant. Vamos a crear un archivo.
Voy a minimizar esto. Y lo voy a pegar acá para que lo veamos. Si se fijan, aquí es lo que les mencioné, lo que yo agrego. You are a Rust Programming Language, eres un asistente, bla, bla, bla. Y luego voy uno por uno agregando los documentos. Aquí este es el texto de mi documentación personal o de sus documentos propios que le tengo que pasar a OpenAI. Aquí hay otro que encontró, How to Write Tests. ¿Cómo se hace todo esto? Entonces, con toda esta información, estos dos documentos, esta es mi información. Yo se la paso a la API de chat. Y luego le hago la pregunta, how to do unit testing. Entonces esto es como si estuvieras chateando en ChatGPT, pero en vez de solamente hacerle la pregunta, antes le pasas todo este contexto. Entonces estás dando la información que tú quieres. Y eso sería todo. Y luego te responde con esto. Y ahora fue más completa la respuesta. Si se fijan, eso es por el lenguaje, el modelo de lenguaje. Entonces es necesario que el modelo de lenguaje, en este caso la API de chat de ChatGPT o de OpenAI, sea buena. Entonces pueda hilar una respuesta con sentido. El repositorio con el código fuente de esta aplicación está en la descripción. No olviden de suscribirse, hacerle like. Y si les gustó, quizá quieren ver cómo usar la API de Chat Completions de OpenAI. Así que pueden mirar este otro video donde hablo más en detalle con eso. Nos vemos. Chao.